Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Gracias. Una disculpa que por ahí no había podido estar con ustedes ahorita con lo del concurso de básicas, que está allá en presencial. Esa parte ha estado medio caótico, pero aquí buscamos la forma de seguir. Por ahí les había subido en la pestaña de archivos para tener terminada la parte de las coordenadas polares, que era la que habíamos empezado a trabajar. E incluso por ahí venía cómo convertir, que son fórmulas, eran fórmulas muy sencillas, ¿no? Para convertir puntos que están ya sea en coordenadas polares y pasar a coordenadas cartesianas o viceversa, de cartesianas a polares. Por ahí esas fórmulas normalmente las aplicamos a lo que son puntos, ¿sí? Puntos nada más. Sin embargo, cuando yo tengo una ecuación, la gráfica de la ecuación pues es un conjunto de puntos en un plano. Entonces nosotros podemos convertir toda una ecuación, todo un conjunto de planos, utilizando esas mismas ecuaciones de transformación. Si esas se las aplicamos, vamos a poder transformar toda una ecuación de cartesiana a polar o de polar a cartesiana, lo cual puede tener algunas ventajas en algunas ocasiones. Por ahí les comparto pantalla. Ahí se ve mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Vamos entonces a ver cómo generar nuestras gráficas polares. Nosotros ya sabemos cómo ubicar puntos, ¿sí? Entonces, de entrada, pues una forma es tabular y graficar. Ese método nunca falla, no es el más óptimo, pero bueno, cuando ya no hay más opción, es al que normalmente vamos a acudir. Algunas ecuaciones pueden estar simples, ¿sí? Por ejemplo, imagínense una ecuación como esta. R igual a 3 es una ecuación que tiene variables polares, por lo tanto es una ecuación polar. Si ustedes tabulan y grafican, ¿qué curva se generaría, por ejemplo, con esa ecuación? ¿Recuerdan cómo estaban dadas las coordenadas polares? Necesitábamos dos datos, así como en coordenadas cartesianas era un XY, que era distancia horizontal y vertical. En coordenadas polares tenemos también dos datos, distancia al origen y un ángulo medido respecto del eje polar. Entonces, si nosotros tenemos aquí esa ecuación, entonces, ¿qué gráfica creen que se generaría? ¿Lo pueden intuir?
Profe, quedaría horizontal, ¿no? Porque no tiene ángulo. No tiene ángulo. Efectivamente, no depende del ángulo. Entonces, me dice, la distancia del origen es igual a 3, ¿no? R es eso, ¿no? La distancia que hay del punto al origen del plano polar. Si la distancia al origen siempre es 3, entonces la gráfica que generaríamos, estamos en... Imagínense que ese es el plano polar. Aquí tenemos el origen, el eje polar, y lo que estamos buscando es una figura cuya distancia a este punto que llamamos origen siempre es igual a 3. Si ustedes se acuerdan de sus clases por allá de geometría analítica, recordarán que la figura geométrica que cumple que la distancia a un punto es siempre constante sería una circunferencia. ¿Están de acuerdo? O sea, en una circunferencia, todos los puntos de la circunferencia equidistan del centro, están a la misma distancia. Entonces, si el centro en este caso es el origen, el plano cartesiano, entonces es una circunferencia lo que estaremos generando. En coordenadas cartesianas, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? X cuadrada más Y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Ok. Entonces, comparen esa ecuación con esta ecuación polar. Aquí es nada más una variable igual a una constante. Una ecuación mucho más sencilla que X cuadrada más Y cuadrada igual al radio al cuadrado. Para fines de calcular áreas o demás que tengamos que integrar o sacar longitudes de arco en donde derivan y eso, pues sería mucho más simple una ecuación polar para una circunferencia que su ecuación cartesiana. Entonces, de la importancia en que podamos pasar de un sistema al otro, según lo que nos pueda convenir. Dependiendo de cómo está esta geometría en algún problema en particular, pues nos puede convenir un sistema u otro. Y les decía yo hace un momento, para poder pasar de un sistema a otro, pues vamos a utilizar las mismas ecuaciones que se utilizan para un solo punto. Por ejemplo, aquí, de las ecuaciones de transformación, las tienen ahí presentes. Son dos para pasar de coordenadas polares a cartesianas y otras dos de cartesianas a polares. ¿Hay alguna ecuación que involucre a R, X y Y para poder eliminar mi variable polar y tener una ecuación cartesiana? O sea, quiero convertir esta ecuación polar en una ecuación cartesiana. ¿Tienen por ahí esta ecuación? ¿Sí? Con esta ecuación pasaban ustedes de una coordenada cartesiana, tienen X y Y, a una coordenada polar. ¿Sí? Pero podemos aplicar esta ecuación, por ejemplo, para convertir nuestra ecuación polar original que tenemos acá en una ecuación cartesiana. Lo único que tenemos que hacer pues, es sustituirla. En este caso sería R es igual a 3, entonces tendremos que 3 es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Si la queremos simplificar, elevamos ambos lados al cuadrado y nos quedaría X cuadrada más Y cuadrada igual a 3 al cuadrado, que pues eso identificamos como la ecuación de la circunferencia que tenemos ahí. ¿Por qué aquí no está escribiendo? ¿Sí? Entonces, utilizamos una ecuación de las de transformación de un punto,
se la aplicamos a nuestra ecuación polar, que era la que teníamos acá originalmente, y lo que obtengo es una ecuación cartesiana, ¿sí?, que nosotros podemos identificar y graficar. En este caso la estamos utilizando para graficar, podemos utilizarla pues para alguna otra cosa, ¿no? Les digo, según nos convenga tener la ecuación en un sistema o en el otro. Lo que quiero que vean que estas ecuaciones de transformación funcionan tanto para un punto como para un montón de puntos, es decir, para una gráfica, ¿no? Para la gráfica de una función. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, profe. En este caso, pues también la ecuación es muy simple, ¿no? Estamos igualando una constante a una variable. Si nosotros tenemos, por ejemplo, otra así sencilla, teta igual a pi tercios, ¿cómo se imaginan que quedaría la gráfica de esa ecuación polar? Esa es una ecuación polar también, ¿no? Tengo variables polares. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de algo como eso? Sería una línea recta, ¿no, profesor? Una línea recta. ¿Están de acuerdo todos los compañeros? Sí, profe. Pues, aparentemente, eso es lo que nos está diciendo nuestra ecuación. Tenemos aquí nuestro eje polar. Entonces nos está diciendo la ecuación el ángulo de inclinación respecto del eje polar siempre es pi tercios. Entonces, pues como ustedes bien dijeron, eso lo cumple la gráfica de una línea recta. Pi tercios equivaldría más o menos a 60 grados. Entonces sería algo como eso. ¿No? ¿Cómo la convertiríamos para comprobar? ¿Cómo la pasamos a una ecuación cartesiana? Ahí te dice. ¿Hay alguna ecuación que involucre, en este caso, a teta, que es la variable polar que tenemos aquí? Y es lo que hacíamos en el semestre pasado. ¿Cómo se llama? Es con funciones trigonométricas. Ah. Así es, sería con funciones trigonométricas. De hecho, una de las ecuaciones para transformar puntos, pues es parte de una ecuación trigonométrica, ¿no? También la de tangente del ángulo es igual a y sobre x. ¿Sí? Entonces, esta es mi ecuación de transformación. Se la aplicamos aquí, se la aplicamos a este. Y nos quedaría tangente en este caso de pi tercios es igual a y sobre x. ¿Cuánto es la tangente de 60 grados? Raíz de 3 sería y igual a
X raíz de 3 o raíz de 3X. Raíz de 3x. Así es. Si ustedes observan, aplicamos una ecuación de transformación, entonces obviamente desaparece la variable polar que teníamos aquí y lo que tenemos es una ecuación cartesiana, solo tiene y y x, y esta tiene la forma y igual a mx. Entonces y igual a mx sabemos que es una línea recta que pasa por el origen, con una pendiente constante, raíz de 3. En este caso pues es el ángulo que teníamos allá originalmente. Esta también porque Entonces, esta también pues porque ahorita estas 8. ecuaciones las podemos más o menos intuir. Las podemos intuir aquí porque es una de las variables igual a una constante y de cierta forma las podemos imaginar. No las podemos imaginar porque es un ángulo constante o es una distancia constante. Pero en el caso de que ya tengamos otra expresión en donde ya estén combinadas las variables, a lo mejor no va a ser tan fácil poderlo nada más intuir a simple vista. Por ejemplo, imagínense que tuvieran así esta ecuación. Es igual a secante de teta. En general, una ecuación polar es de la forma, así como en cartesianas es y igual a f de x, pues aquí es r igual a f de teta. Para un cierto ángulo tenemos una distancia al origen. ¿Sí? Más o menos existe esa dependencia. Ahorita las dos anteriores que teníamos, pues solo dependían de una variable, la otra era constante. Pero en este caso, pues ahora sí está una en función de la otra. Entonces, a simple vista la podrían intuir. ¿Cómo queda la gráfica de eso? Gonzalo, are going to staple your fingers, eh? No. Como no la podemos ver así a simple vista, pues transformémosla. Es similar a lo que hacíamos cuando eliminábamos el parámetro con las ecuaciones paramétricas, ¿sí? La forma en que podemos fácilmente graficarlas era auxiliándonos de su ecuación cartesiana asociada. Entonces aquí, ¿cómo podrían ustedes transformar esta ecuación polar en una ecuación cartesiana de tal forma que no tenga yo que tabular y graficar, sino que obtenga algo que sea en cartesiano más fácil de graficar? ¿Es posible o no? ¿Sí tienen presentes ahí las ecuaciones de transformación? ¿Sí actualizaron ahí los apuntes? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Sí tienen presentes las ecuaciones con las que transforman de un sistema de coordenadas en otro? Ah, no, sí, pero lo que dijo antes de eso. Ok. Tenemos esta ecuación polar. No la podemos graficar así tan intuitivamente. ¿Cómo la transformamos en una ecuación cartesiana que nos permita saber cuál es la gráfica de esta ecuación? Les decía yo, para transformar una ecuación de un sistema a otro, pues hay que utilizar las ecuaciones que tenemos por ahí. Entonces, de entrada, tenemos ecuaciones que involucran seno, coseno y tangente, ¿no? Para X y Y tenemos las asociadas con seno y coseno, o la que acabamos de utilizar con tangente, también involucra a Y y a X. Entonces, yo lo que tendré que hacer es ver de qué forma esa secante primero, pues llevarla a algo que pueda utilizar yo las ecuaciones que tenemos. Entonces, ¿a qué es igual la secante?
1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Eso podría ser más útil porque ya tengo coseno. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, pues es cuestión de jugar y ver qué ecuación se puede acomodar. Por ejemplo, si este coseno que está dividiendo me lo traigo multiplicando del lado derecho, me quedará una expresión como esa. R coseno de θ es igual a 1. ¿Qué podemos hacer ahí? Estamos buscando desaparecer toda variable polar, ¿sí? Quiero una ecuación cartesiana. ¿Alguna que conozcan? R coseno θ es igual a X. Esto es igual a X. Entonces, X, de acuerdo a las fórmulas que tienen, es igual a R coseno de θ. Entonces, puedo sustituir eso por X, igual a 1. ¿Sí? Y entonces aquí ya obtuvimos una ecuación cartesiana, ¿sí? Que es equivalente a la ecuación polar que teníamos allá. Va a ser más fácil de que la podamos nosotros graficar. Como la gráfica de X igual a 1. Es una línea infinita, vertical, paralela al eje Y. Así es. Entonces, si nosotros graficamos eso, Esto es lo único también. tendremos aquí en el plano cartesiano con el que nos estamos auxiliando, XY, la gráfica sería X por 1, dijo su compañero. Es una línea vertical. Una línea vertical en 1. Si nosotros la queremos, si nosotros tabuláramos esta ecuación polar, se supone que debemos de obtener algo equivalente a la gráfica que tenemos aquí. ¿Sí? Para graficar en polares, pues es muy similar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la tablita. ¿Quién es la variable independiente para esta función? Ah, Teta. Entonces aquí yo podría hacer mi tablita, donde teta es la variable independiente. Para cada valor de teta, obtengo un valor de R, que sería la coordenada polar. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tendrán que empezar a darle valores, los valores que ustedes quisieran a teta, sustituir aquí, y estarían obteniendo cada par de estos de aquí, que sería una coordenada polar. Entonces, a la hora que ustedes lo grafican, lo que va a suceder es que para un cierto ángulo, por ejemplo, ¿cuánto es el 0? Si teta vale 0, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces me va a quedar que R sería igual a 1 entre 1, 1. Entonces el primer punto sería, el primer punto polar sería el 1,1, perdón, 0, 1,0. Lo voy a anotar aquí para. Si ustedes solucionan un teta igual a 0, R es igual a 1 a la hora que estoy viendo acá en la ecuación polar que tenemos. Entonces esto es mi coordenada polar. Acuérdense, las coordenadas polares van en este formato. R, teta, que sería entonces el 1,0. A un ángulo de 0, voy a superponer aquí, voy a superponer el origen del eje polar. ¿Sí? A un ángulo de 0 grados, 0 radianes en este caso, una distancia de 1. Entonces sería este punto de aquí. Después comienza a aumentar el ángulo, por ejemplo, pi cuartos. ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos?
funciones exactas. A mí me dio Sí, 0.9999. está bien. Casi bien. Coseno de pi cuartos. Esta sí está en No bienes. están, sí, está en grados. Es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces va a quedar Pero 1 entre eso. 7. 2 entre raíz de 2, ¿no? Entonces, el ángulo aumentó a pi cuartos. Si aquí estoy superponiendo, sería a esta distancia a este ángulo de 45 grados. Me está dando esta distancia, que no sé cuánto es en decimal, pero seguramente es más de 1. ¿Sí? ¿Sí me explico cómo se van generando los puntos? Entonces, esto sería así, tabulando. Están tabulando aquí diferentes ángulos, se están generando diferentes distancias al origen, que en conjunto pues me van a generar una gráfica equivalente a esta cartesiana que tenemos aquí. Entonces, por eso puede ser más útil convertir de un sistema a otro. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Profe, ¿por qué la Sí. R por el coseno de teta dio X? Ahí me perdí un poco. Esta viene acá de las ecuaciones de transformación. Las voy a poner aquí en chiquito. Acuérdense que teníamos 4 ecuaciones. Aquí era igual a X. R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Estas me permiten pasar de polar a cartesiano. ¿Sí? Estoy partiendo de utilizar polares. Y teníamos las otras dos. Cuando yo quiero convertir a polares, entonces R es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y teta es igual a el arco tangente de y entre x. Entonces, con estas 4 ecuaciones, nosotros transformamos de un sistema a otro. Son las que estamos ahorita aquí aplicando. Uno entre coseno fue por la identidad trigonométrica, y entonces aprovechando esta identidad de x, es la que estamos metiendo aquí, para que tengamos ya la ecuación en cartesianas. No sé si eso aclara un poco. Sí, profe, muchas gracias. Ahora que ya vamos hallándole entonces el hilo, vamos a convertir a la inversa. Es parten de una ecuación cartesiana que llevan a su forma polar. Vamos a utilizar una de las que ya convertimos, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrada igual constante al cuadrado. Es una circunferencia. ¿Cuál va a ser su ecuación polar? ¿Cómo se imaginan que va a ser su ecuación polar? Ok, esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Fue el primer ejemplo que hacíamos acá. Ahora, ¿cómo convertimos? ¿Cómo pasamos de esta ecuación que está ahí originalmente en cartesianas? ¿Cómo pasamos a polares? Ok, sacamos radios cuadrados de ambas partes. Ok. Y entonces, de acuerdo a las ecuaciones que ahorita escribí acá, tenemos esta de aquí. R es igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, podemos utilizar esa ecuación para sustituirla acá donde estamos trabajando. Entonces, todo esto es igual a R, y de este lado lo sustituimos y ya me quedó R igual a A. Ya está, efectivamente. En este caso, pues ya comprobamos, ¿no?, en ambas direcciones a la ecuación de la circunferencia. El chiste es hacer que tengamos o podamos acomodar nuestras ecuaciones de transformación. Solo son 4. De la manera que mejor nos acomode. Aquí se acomoda de esta forma. No sé, también a lo mejor funciona si sustituyen a lo que equivale X, ¿no? De esa forma también desaparecen las variables cartesianas, X y Y. Aquí equivale X y ya les queda. ¿Dudas hasta aquí? Nos vamos a poner otra parecida. O de color café, o negro con blanco. Hay que convertir esa ecuación, x cuadrado más y cuadrado menos 2ax igual a 0, que está en cartesianas, hay que convertirla a polares. Queda raíz de 2a, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Vamos a checarlo. Porque, pues si pasamos del otro lado de la igualdad, el menos 2ax nos quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 2ax. Y después pasé la x que está multiplicando, la pasé dividiendo. Y ya, a eso le saqué raíz. No, no es cierto. Ya cambió, ¿verdad? Ey, Aquí es igual x. X es igual a R coseno de teta. Entonces vamos a ver. Vamos eliminando variable a variable. X es R coseno de teta. X está al cuadrado. La Y Es R seno de teta. R seno de teta y está al cuadrado. ¿Sí? Menos 2ax, que sería R coseno de teta igual a 0. ¿Sí? Si se fijan, ahí al sustituir x y y por sus equivalentes, ya desaparecimos toda variable cartesiana y lo que tengo ahí ya es una ecuación polar. Claro, nos conviene simplificarla, pero ahí ya eso que tenemos ya es una ecuación polar. Entonces podemos simplificarla un poquito, sería, si le vamos al cuadrado, va a quedar r cuadrada coseno cuadrado, r cuadrada seno cuadrado de teta, menos 2ar coseno de teta. ¿Qué podrán hacer ahí? Podemos factorizar para que nos quede seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿sí?, de los dos primeros términos,
Y voy a mandar del lado derecho el tercer término. ¿Sí? ¿Qué dice la identidad pitagórica? Coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Todo esto es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría nada más r cuadrado es igual a 2ar coseno de teta. Entonces R es igual a 2a coseno de teta. 2a coseno de teta. Lo cual ya está más simple que la primera que ya teníamos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Si al final se convierte esa X, pues sí, pues sí quedaría lo mismo, de hecho. Porque tienes 2ax. Ujú. Sí, es lo mismo. Profe, ¿qué hizo después de la r cuadrada igual a 2ar coseno? Aquí pasamos la r que está del lado derecho, la pasamos del lado izquierdo dividiendo. Entonces se cancela una. Y ya nada más nos queda r igual a 2a coseno de teta. Y eso sería lo mismo si nosotros pusiéramos r es igual a raíz cuadrada de 2ar coseno de teta. ¿O no? Sería equivalente, nada más que si se fijan, ahí no tendrás una ecuación explícita. Normalmente, pues las funciones es una función en términos de una variable dependiente en términos de la independiente, y ahí tendrías la misma r del lado de los dos lados, no está despejada como tal. Sale, profe, gracias. ¿Sale? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Siguen ahí? No, güey, ya me fui. Oh. Aquí la gráfica es más fácil tomarla a partir de la ecuación cartesiana. ¿Sí? ¿Cómo graficaban eso? Acuérdense, tienen x cuadrada, y cuadrada y x términos cuadráticos en x y en y un lineal en x. Mientras tengan coeficientes unos en los cuadráticos, es una circunferencia, ¿no? Lo que está indicando este término lineal en x va a estar desplazada, del centro va a estar desplazado de los x en x. Lo voy a poner aquí para que nos acordemos cómo graficarlo. Lo puedo graficar. Si ustedes quieren graficar, necesitan entonces convertirla a la forma de la circunferencia. Acuérdense que una circunferencia en general es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a una constante al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ay, qué rico, Max. A ver, ¿qué pasó?
Entonces necesitamos llevar la ecuación a esta forma de acá. Entonces ya tenemos el x cuadrada, tenemos el 2ax, necesitamos completar un trinomio cuadrado perfecto para que podamos factorizar de esta manera, ¿sí? Entonces, para poder completar el trinomio, es la mitad del término de en medio, la mitad de 2ax. Sería a, ¿no? La mitad de 2a es a al cuadrado, o sea, es a cuadrada. Entonces le sumamos más a cuadrada menos a cuadrada para que no se altere, más y cuadrada igual a 0, ¿sí? Entonces, esta ecuación y la original, lo que le hicimos fue completar ese trinomio cuadrado perfecto, de tal forma que entonces esto yo lo puedo factorizar como x menos a al cuadrado más y cuadrada, y ese menos a cuadrada lo voy a pasar del lado derecho, igual a cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, teniendo una circunferencia en esta forma, aquí podemos ver más claramente que el centro está en a, 0, porque está desplazado a unidades en x, en y no hay desplazamiento, ¿sí? Y el radio es igual a. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo está la gráfica de esa circunferencia? Profe, le ¿Sí? quería preguntar de la tarea que subió Sí. a la plataforma. ¿Para cuándo es la entrega? Eso va a ser para el día del examen. Yo creo que el examen va a quedar como la siguiente semana, finales de la siguiente semana. O sea, todavía nos vamos a echar esta semana y la que sigue. Vale, gracias. Pero se los dije para que los vayan empezando. Hay muchos ejercicios que pueden ir trabajando y no se les amontonen. Vale, gracias. Entonces, ahorita ya se nos acabó el tiempo, entonces de tarea, grafiquen cómo queda esa circunferencia, que es lo que estábamos trabajando. Y ahora pues vamos a hacerlo a la inversa. Partan de esta ecuación polar, 2a coseno de teta, y llévenla a cartesiana. Y otra para que practiquen. X cuadrada más y cuadrada. Conviértanla en una ecuación polar. ¿Sale? Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, pero ya me tengo que ir. sí, adelante. Ya nada más entonces eso se quedan de tarea para el día de mañana. Y ya si no hay más dudas, pues aquí le dejamos. ¿Vale? Que Profe, tengan buen día. Sale, profe, gracias. Nos De que vemos. estén bien. profe, esos últimos dos ejercicios van a ir en apuntes también, ¿verdad? Sí, aquí en la parte de apuntes, por favor. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Buena tarde. Adiós, maestro. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Gracias, profe.